Por siglos, el continente africano ha sido escenario de saqueos y silencios forzados. La colonización, el despojo de territorios y el secuestro sistemático de pueblos enteros marcaron una herida profunda que aún no cicatriza. Hoy, en pleno siglo XXI, África sigue enfrentando nuevas formas de sometimiento, pobreza estructural, conflictos armados, inestabilidad política y una amenaza que no cesa: la trata de personas. Conocida como la esclavitud moderna, la trata es un crimen que se reinventa y se camufla, pero que mantiene un mismo fin: lucrar con cuerpos y vidas humanas. Mujeres, niños y jóvenes africanos son reclutados, engañados o forzados a cruzar fronteras para ser explotados sexual o laboralmente. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, África Central y Occidental son hoy zonas críticas de captación. En tanto, organismos como la Organización Internacional para la Migración y la UNICEF advierten que pese a los esfuerzos internacionales, el negocio de la trata sigue creciendo, movilizando redes que cruzan gobiernos, empresas ilegales y mercados globales. En esta nueva edición de Entre Fronteras se desentrañará esta red invisible que secuestra futuros y comercia con la dignidad. Porque entender las migraciones africanas también es mirar de frente la maquinaria internacional de la explotación humana. La trata de personas en África no es un fenómeno nuevo. Durante más de 4 siglos, el continente fue epicentro de la trata transatlántica de esclavos que arrancó de sus tierras a más de 12 millones de personas, forzadas a servir en plantaciones, minas, hogares en América y Europa. Hoy esa historia se repite bajo nuevas formas. Las rutas migratorias africanas, especialmente las que cruzan el Sahel, Libia y el Mediterráneo, se han convertido en corredores de explotación y muerte. Según la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones, más de 600.000 personas son víctimas de trata cada año en África. La mayoría, mujeres, adolescentes e infantes, quienes son captadas con engaños, secuestradas o vendidas. Acaban en granjas, fábricas, burdeles, minas ilegales o como esclavas domésticas, muchas veces con la complicidad de autoridades locales. La mayoría de los casos ni siquiera se denuncian, y aunque existen tratados, campañas y oficinas de prevención, los organismos internacionales han sido ineficaces frente a redes que operan con total impunidad, adaptándose a cada crisis humanitaria. La trata no es solo un crimen, es una herida colonial que nunca cerró. Una forma de esclavitud moderna que expone el fracaso global en proteger los derechos humanos más básicos. África, golpeada por la pobreza, el neocolonialismo, los conflictos y una crisis migratoria crónica, enfrenta una amenaza aún más devastadora: la trata de personas. Una red criminal que se aprovecha de los desplazamientos forzados y la vulnerabilidad de millones. Según la Organización Internacional para la Migración, OIM, esta práctica refiere a la captación, traslado o recepción de una o más personas, ya sea dentro del país o hacia otros territorios, y cuyo principal fin es la explotación humana en cualquiera de sus formas. Entre los mecanismos que las organizaciones criminales utilizan, acompañadas del cobro de altas sumas de dinero, empleos esclavizantes en el país de origen u otros, además de la amenaza, la fuerza y la coacción. Esto con fines de explotación laboral o sexual, tráfico de órganos, mendicidad, matrimonio u adopción forzada, y el reclutamiento de jóvenes para conflictos armados u organizaciones criminales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calificó esta práctica como un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. La ACNUR afirma que ningún lugar en el mundo es inmune a la trata de personas, que consiste en vender, comprar y comercializar a personas como si se tratase de objetos. La trata de personas en África guarda referencia durante los siglos XVI y XIX con el comercio de esclavos africanos. Sin embargo, fue más enfático con la llegada de los portugueses y españoles bajo el sistema de comercio transatlántico conocido como la Ruta Triangular, que involucra a Europa, África y América. Dicho sistema se manejaba bajo la esclavitud y la servidumbre, conjuntamente con la comercialización, venta e intercambio de esclavos africanos hacia las Américas, obligados a trabajar en ingenios,
plantaciones azucareras, de café, tabaco, la minería y, en el peor de los casos, usadas para trata de personas o prostitución forzada. Sin duda, una práctica brutal que retrasó el desarrollo económico de África y estableció el pensamiento racista y supremacista hasta la actualidad. ¿Cómo es posible que, siendo yo una niña, haya quedado en manos de alguien que tenía más de 60 años? Alguien que contaba con un hijo de mi edad, tal vez más grande que yo. Hemos multiplicado las reuniones con las autoridades de Cross River para que condenen firmemente esta costumbre. Pero es insuficiente porque también hay que ir in situ y hablar con los miembros de la comunidad Besheve, en especial los guardianes de la costumbre y los jefes del pueblo. Hay que convencerlos a todos de que este tipo de prácticas son un crimen contra la humanidad y hay que ponerles fin. Es un desafío enorme. El tráfico de personas sigue existiendo en pleno siglo XXI, aunque en nuevas formas que privan de libertad y derechos humanos a miles de personas. Los traficantes explotan y trasladan arbitrariamente a mujeres, hombres, niños y niñas como objetos o bienes de cambio. El maltrato, la explotación sexual y violaciones son acciones a las que son sometidas estas personas. En África y el mundo, la problemática no es nueva. Sin embargo, sus raíces se encuentran en los países implicados y afectados conjuntamente, con el empobrecimiento y la búsqueda de mejor calidad de vida. Por ello, hay que destacar que las personas más vulnerables son aquellas que deciden migrar por vías regulares o irregulares. De lo que estamos hablando hoy es un fenómeno que viene de atrás, que sean sometidas a esta esclavitud del siglo XXI. Esas niñas empezaron a desarrollar el sueño, a acariciar el sueño de poder ir a Europa. Una persona, un nigeriano, tú le ves, no tenía ningún tipo de signo que pudiera delatarle, fuera de toda sospecha, que tenía contactos en Bruselas, en Bélgica. ¿Cómo no? Dijo, os puedo ayudar. ¿Queréis ir a Europa? No hay ningún problema. Trato hecho. Tendrían que aceptar y comprometerse. ¿Cuál es el pacto? El pacto por el vudú. Que no vas a delatar a la persona que te lleva. Pase lo que pase. En cuanto llega a Barajas, sale del aeropuerto, desde el minuto 1 se da cuenta de que no es una mujer libre. Nadie en el mundo sabe dónde está esta niña. Los únicos que lo saben son los dueños de la red. Tiene que empezar a trabajar. Ha sido vendida. Va a ser confinada, explotada sexualmente. La Organización de las Naciones Unidas indicó que las causas que originan el tráfico de seres humanos en África está relacionado directamente con la pobreza generalizada, los conflictos y los desplazamientos masivos en los países de origen. Un informe del Centro de Estudio de la UNICEF señaló áreas que merecen especial atención en relación con el tráfico de seres humanos, especialmente de mujeres e infantes, por estar involucradas en la explotación sexual, el tráfico de órganos, explotación económica relacionado con el trabajo doméstico, la agricultura comercial y plantaciones. De igual forma, la adopción por conflictos y por estar relacionados con el reclutamiento de niños y niñas para la explotación. Como la situación económica continúa siendo terrible, la gente sigue moviéndose en busca de mejores oportunidades. Desgraciadamente, muchos de ellos se convertirán en víctimas del tráfico de personas. La situación era muy difícil. Cuando estás en nuestro país, te parece que si vas a un país europeo será mejor. Pero cuando llegas allí, descubres que todo es más difícil que aquí en Nigeria. La situación, para mí, fue muy difícil. Por eso decidí volver a Nigeria. El Alto Comisionado para las Migraciones alertó que millones de africanos son obligados a huir de sus hogares por la crisis de seguridad y la falta de oportunidades. Aunado a ello están los enfrentamientos y los conflictos armados, como es el caso de la Franja del Sahel y la guerra civil en Sudán y Sudán del Sur, además del impacto de la crisis climática que se traduce en sequías e inundaciones. Tortura, violencia física, detenciones,
secuestros, explotación sexual y laboral son las razones y testimonios de cientos de sobrevivientes que se han enfrentado a la migración forzada y al desplazamiento en países del continente africano. Las rutas migratorias suelen ser una amenaza para la vida de los migrantes. Mientras se movilizan de su país de origen en busca de mejores oportunidades y calidad de vida, estos confían en coyotes para emprender un viaje incierto. Las víctimas se dan cuenta durante el viaje o con el tiempo que han caído en manos de personas inescrupulosas. La mayoría de ellas provenientes de Nigeria, Zambia, Malí, Níger o Senegal, quienes cruzan el desierto del Sahara hacia el Mediterráneo con el fin de llegar a Europa. Como capitán, suelo empezar mi viaje desde Nouakchott a Nouadhibou. En Nouadhibou me aseguro de que tengamos todo lo necesario para el viaje. Coordino toda la logística con el traficante, compruebo el bote y me aseguro de que pueda llevarnos hasta Europa. Cuando todo está listo, avisamos a los migrantes de cuándo zarpamos. Por la noche, tan pronto como los migrantes están en el bote, nos alejamos tranquilamente de Nouadhibou. Para evitar la guardia costera, nos alejamos hasta 70 kilómetros de Nouadhibou. Una vez pasada la guardia costera, ponemos nuestro GPS hacia España. Una vez configurado el GPS, ya no hay vuelta atrás. Esta es la época más difícil del año para la travesía. El trayecto es muy peligroso. Quien caiga por la borda está perdido. En 2024, el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la ONU reveló que el número de víctimas aumentó en un 25%, resaltando la explotación infantil con fines de trabajo forzoso y la criminalidad forzada a raíz de la migración por conflictos armados y la crisis civilizatoria. De acuerdo a dicho informe, las víctimas de trata procedentes de África son las que llegan a más destinos. Solo en 2022, al menos unas 162 nacionalidades fueron víctimas de tráfico humano en 128 países de destino, lo que deja ver la magnitud de este flagelo que no solo roba cuerpos, destruye futuros. Y mientras las mafias se adaptan, las instituciones fallan en dar respuesta. La esclavitud del siglo XXI no es una metáfora, es real y sigue viva en cada frontera rota por la desesperación. La trata de personas no es una sombra del pasado. Es un crimen que hoy se mueve como una industria silenciosa, rentable y brutal. Cada año genera más de 150.000 millones de dólares, según la Organización Internacional del Trabajo y la ONU. Y en África es una red que crece entre la pobreza y el conflicto armado y la desesperación de quienes migran y cruzan el Mediterráneo. Según la Organización Internacional para la Migración, 2024 fue el año más mortífero jamás registrado, con casi 9.000 muertes a nivel mundial, de las cuales 2.242 eran descendientes de África y 2.452 fueron muertes registradas en el Mediterráneo. Los que sobreviven muchas veces no escapan. Caen en manos de traficantes, explotación sexual, trabajo forzado, minería ilegal, mendicidad infantil, es decir, esclavitud moderna, operando, por cierto, a la vista del mundo. Mientras los organismos internacionales reaccionan pero no previenen, y la mayoría de los países carece de sistemas eficaces para identificar víctimas, procesar redes o proteger sobrevivientes. Esto no es solo una violación a los derechos humanos, es una falla estructural global, y el silencio también es parte del crimen. Desde la década de los 90, la trata de personas es el delito más rentable del mundo, después del tráfico de drogas y armas.
En el continente africano, decenas de mujeres son enviadas al continente europeo bajo ofertas de trabajos engañosos, donde posteriormente la mayoría de ellas son forzadas a la prostitución. Cuando yo llegué aquí, me dije, mira, te ha venido y aquí tienes que pagar y tienes que hacer todo lo que nosotros te diga. Y ahí es donde yo dije, mira, eso ya no es broma, eso es la realidad. ¿Y qué puedo hacer? Claro, en ese momento yo tenía solo 15 años y no tenía teléfono, no tenía nadie, así que tenía que hacer todo lo que me diga. Me acuerdo que lo único que preguntó esa señora es ¿qué haces esas mujeres desnudas, sabes? Yo le pregunté, ¿por qué todas esas chicas, por qué no lleva ropa? Claro. Y me dijiste, pues no lleva ropa porque tiene que ganar dinero con su cuerpo, igual que tú también. Y es que no puede ser. ¿Qué voy a ganar? ¿Qué dinero? El tráfico de seres humanos se produce en todo el mundo, principalmente en las naciones denominadas de renta baja hacia países de mayores ingresos. Según un informe de las Naciones Unidas, 60% de las víctimas se registran dentro del mismo país. 18% de las víctimas son de la trata transfronteriza, es decir, pertenecen a la misma región, y el 6% están en zonas cercanas. Por otro lado, un 16% se detecta en los flujos transnacionales o en regiones lejanas a su país de origen, siendo la mayoría de las personas africanas, especialmente de África subsahariana y de Asia meridional y oriental. Las investigaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dio a conocer que el 38,7% de las víctimas son del tráfico de humanos, forzadas a prácticas con fines sexuales que tienen lugar en las calles, hoteles, centros de masajes o locales nocturnos, principalmente mujeres y niñas que sufren violencia y abusos sexuales extremos. Un 38,8% de los afectados son explotados durante largas horas de trabajos forzados en fábricas por salarios menos del mínimo, producto del hecho de ser migrante. Otros se dedican a trabajar en plantaciones o en barcos en condiciones climáticas adversas, en el cultivo de maíz, arroz, cacao, café o el pescado. 10% son obligados a actividades ilícitas como carterismo, robo, mendicidad o venta de drogas o sustancias psicotrópicas. Asimismo, otros perjudicados del tráfico humano son violentados mediante el matrimonio forzado, la extracción de órganos y a trabajos domésticos. La migración funciona como caldo de cultivo para los criminales que ejercen el tráfico de personas. Para ellos no hay excepciones de víctimas, origen, edad o sexo. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas, las mujeres constituyen la mayoría de los casos con un 42% y las niñas un 18%. Es decir, del total de las personas detectadas, la mitad son mujeres y la quinta parte son niñas, privadas de su libertad con fines de explotación sexual, con más probabilidades de sufrir violencia física. Un 23% son hombres, mientras el 17% son niños varones presionados a realizar trabajos forzados. En las últimas décadas, el porcentaje de niños e infantes se triplicó, alcanzando un 35%, es decir, un tercio de la población en condición de explotación. Se trata de una delincuencia organizada donde el 58% de los condenados por trata de personas son varones, mientras que las mujeres en este delito representan el 40%. En algunos casos, los traficantes pueden llegar a ser familiares, padres, parejas o conocidos de las víctimas. Además de la trata de personas, los criminales están implicados en otros delitos como tráfico de armas, drogas y órganos. Ante este panorama, la trata de seres humanos es una industria que mueve $150.000 millones, según la ONU. Hemos salido de Somalia cuando tenía 10 años. Hemos llegado al campo de refugiados más grande del mundo, que se llama Dadaab, en Kenia. Sigue mi viaje hacia Uganda. Crucé fronteras hacia el sur de Sudán y luego a Sudán. He llegado al desierto de Sahara. Hemos estado con libios y es donde he dado cuenta que me convirtió a un esclavo. Nos llevaron a otros sitios con camiones cisternas y para no saber dónde estamos. Y tenía que trabajar un año en un sitio por pagar 8.000 euros.
Bueno, levantábamos muy temprano, a las 5 a las 6 y bueno, trabajábamos, yo trabajaba de mezcla de cementos y bueno, trabajábamos todo el día. Comíamos 2 veces o una vez al día, comíamos macarrones. Los libios pues nos trataban como a sus esclavos, nos trataban mal. El jefe que estuvimos trabajando por nos vendió a otro y ahí tenía que trabajar otros 6 meses y después de los 6 meses, como estuvimos muy débiles ya, nos dejó libre. En 2023, una operación realizada por la Interpol y Afripol, denominada Operación Flash Hueca, contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en África Occidental, reveló la captación de comercios electrónicos y redes dedicadas a la trata generalizada en Burkina Faso, Camerún, Ghana, Guinea y Malí. Durante la redada, más de 1.000 personas fueron capturadas y enjuiciadas por el delito de trata de seres humanos. Zambia, ubicado en la región de África Austral, es un país de tránsito y destino de varones, mujeres e infantes migrantes, caracterizado por la movilidad humana. We do have poverty issues to fight. You'll find that, for example, Zambia is a source, a transit, and a destination point for trafficking. If you were to look at how Zambia is placed on the African map, it's really in the center. So you have a lot of countries in the north that have got war, conflict, armed conflict, political issues, economic issues. So you find that they'll come through Zambia or into Zambia, on the way maybe to the south, maybe to countries like South Africa and Namibia, where people are being trapped for sex, for hard labor. Ciudadanos de Eritrea, Mauritania y Sudán del Sur con frecuencia son presas de los traficantes producto de la necesidad de querer salir de sus países de origen por los conflictos armados y bajo la promesa de llegar sanos y salvos a Europa. Expertos aseguran que la migración es un derecho que está criminalizado y que favorece al tráfico de seres humanos, a lo que se suma la falta de oportunidades en su país por las injerencias extranjeras, los conflictos armados, la pobreza extrema y ante la comunidad internacional que omite respuestas cuando la Unión Europea y los Estados Unidos solo responden con oleadas de deportaciones masivas y la violación de los derechos fundamentales. Como dije antes, traigo a 8 personas. 3 de los míos y 5 migrantes de Nouakchott. Tú recibes el dinero de 2 migrantes. Yo me quedo con el dinero de 3. Te doy 2 migrantes con 70.000 uguillas. Y no me resulta fácil. Tengo que pagarle a mucha gente. A los moravitos, a las autoridades y demás. Lo mismo que yo. No nos compliquemos. No perdamos demasiado tiempo en negociaciones. Perdemos demasiado tiempo en negociaciones. Por favor, acepta mi oferta. Lo has dejado todo en Nouakchott y ahora estás aquí. No dejes pasar esta oportunidad. Obtendrás el dinero de 2 migrantes. Puedes pedirles lo que quieras. Eso no me incumbe. Te pagaré tu dinero rápido. Comunidades de derechos humanos y organismos exigen a los gobiernos la cooperación para la protección de la población más vulnerable en los tránsitos migratorios. Detrás de cada migrante hay una historia, pero también hay riesgos. Rutas plagadas de redes criminales que cazan a los más vulnerables. Hoy, según la ONU, el 72% de las víctimas de trata en África son mujeres y menores de edad. Explotadas, vendidas o forzadas a trabajar en condiciones inhumanas. En tanto, los traficantes no operan solos. Gracias a cadenas que van desde reclutadores hasta compradores, pasando por autoridades cómplices o ausentes. En 2025, la OIM advirtió que la trata vinculada a rutas migratorias africanas ha crecido un 18% respecto al año anterior. Mientras tanto, las respuestas siguen siendo parciales, desarticuladas y, en muchos casos, simbólicas.
Este crimen no se combate solo con discursos. Se trata de voluntad política, justicia real o cooperación efectiva, según demandan las organizaciones de derechos humanos. El porcentaje de personas del tráfico humano son una muestra de la necesidad de sistemas seguros en las rutas migratorias regulares e irregulares, con el fin de proteger a los más vulnerables que buscan una mejor calidad de vida. Migrar no es un delito, la trata sí, y naturalizarla también. El futuro de millones depende de romper este ciclo de impunidad, además de reconocer que, sin derechos, no hay desarrollo ni libertad posible. Así cerramos esta edición de Entre Fronteras. Síguenos en redes sociales y acompáñenos la próxima semana, donde seguiremos mostrando la realidad de lo que otros prefieren callar.